Bueno, pues vamos a dar inicio al primer taller que tenemos el día de hoy. Si gustan tomar asiento. Y la mayoría de nuestras público del día de hoy está ahorita en vía Zoom y haré la presentación brevemente de Daniela Guaso, que es nuestra primera tallerista. Daniela es coordinadora de la unidad de datos del Universal, es licenciada en comunicación por la Ibero, ya lleva unos buenos años en esta materia de periodismo y datos. Ha tenido diversas colaboraciones, una de ellas ha sido en la Universidad de Londres a través del Centro de Periodismo de Investigación y de hace más de 6 años ha impartido talleres a nivel nacional e internacional sobre el análisis de datos y los principios básicos del periodismo de investigación. Entonces, bienvenida Daniela, muchas gracias por acompañarnos y que sea una linda jornada. Bueno, muchas gracias a los presentes y muchas gracias por la invitación a Sole, a la comisionada, a Zulema también. El objetivo de este taller o esta mini presentación del portal de datos abiertos de InfoCDMX es justo mostrarles esta página, ¿no? Cuando me buscaron, pues justamente me decían qué se podía hacer con este portal de datos abiertos. Si bien es un portal que únicamente trae lo que la gente está pidiendo, también podemos encontrar ciertos puntos en esa información, ¿no? A lo mejor no tenemos las respuestas, que también nos daría mucho más información, pero sí tenemos al final qué está preguntando la gente, por qué se están interesando, ¿no? Y eso puede ser un buen punto de partida para después empezar a hacer otras preguntas, ¿no? Entonces, es una de las cosas como fundamentales en el periodismo de datos. Al final siempre partimos de algo y sobre eso empezamos a buscar más, ¿no? Rara vez nos quedamos únicamente en una sola base de datos. Entonces, este es el portal de datos abiertos de aquí de InfoCDMX. Aquí justamente nos habla de cuántos conjuntos de datos tienen, ¿no? Ahorita tienen 63 conjuntos de datos, lo cual es amplio, o sea, tiene un buen conjunto de bases de datos. Y como les dije, al final aquí lo que estamos viendo es qué está pidiendo la gente y cómo les están contestando. También a qué nos ayuda, a saber a quién le tengo que pedir qué, ¿no? Que es muchas veces lo que ocurre cuando hacemos solicitudes de información. La plataforma de transparencia, ahí también, bueno, hasta ahora todavía podemos entrar y ver lo que la gente ha pedido de ciertos temas. Eso nos da una guía de hacia quién me tengo que dirigir, qué le tengo que pedir o qué ya se pidió y cómo se pidió y si lo negaron o no, ¿no? Eso nos ayuda como a tener esa primera guía. En cuestión de solicitudes de información, vienen, bueno, como ven aquí, son 43 y recursos de revisión son 18. Lo que me enfocaré, como digamos, en este tiempo es en mostrarles un par para que vean cómo están estructuradas un poquito. ¿Qué usamos? Una herramienta muy básica que es Excel y que vamos a usar únicamente van a ser como buscador de palabras dentro del mismo Excel y filtros, ¿no? O sea, como eso es lo que nos va a dar realmente como esta primera pauta de hacia dónde me muevo con esta información. La información está dividida en periodos, entonces pueden ver desde solo las de 2024 por trimestres o incluso se pueden ver si solo vemos solicitudes de información. Vemos las de los trimestres y tienen un concentrado también y tienen por temas, ¿no? En este caso yo descargué, creo que la de solicitud de acceso a la información del reporte especial de reconstrucción de 2023. ¿Eso fue esta? Sí, creo que sí. Esta fue una de las que descargué. Entonces, aquí que te dice, contiene más de 7,000 solicitudes de información relacionadas con la reconstrucción en México, en la Ciudad de México. Es importante que se fijen en estas actualizaciones y cuándo fueron creadas. Y aquí al final lo que necesitamos primero es como explorarla, ¿no? Creo que eso es un gran aporte que da el portal, el poder explorar primero la información, para darte una idea de qué es lo que tiene. Esto mismo es lo que ustedes van a descargar en Excel, e incluso aquí le pueden agregar un filtro, que también es algo que se ha estado implementando en diversos sitios de apertura de datos,
es este hecho de que la gente pueda hacer sus mismos cruces dentro de los sitios y no se ve en la necesidad de descargar una base y de tener muchos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es un gran logro de este sitio de InfoCDMX y que lo he visto en otros sitios de gobierno, es este hecho de lograr que la gente se quede en el sitio y dentro del mismo sitio haga un par de consultas y no se ve en la necesidad de decir, ok, tengo que descargar esta base y ahora ¿qué hago con esta base? ¿No? Acuérdense que esta base, hay algo que es bien importante, existen dos tipos de bases de datos. Cuando son meramente cuantitativas, ¿qué es que son meramente cuantitativas? Son números, o sea, podemos hacer operaciones matemáticas con esas bases, ¿no? Es cuando sacamos promedios, medias, medianas, sumamos, restamos. Esta base es puramente cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta base? Nos da cualidades. Nos da cualidades de las solicitudes de transparencia. Entonces, eso es con lo que vamos a jugar, con las cualidades. No vamos a contar realmente, porque puede ser que saquemos pocas cosas, pero queremos las cualidades. ¿A qué nos referimos con las cualidades? Queremos saber a quién le están pidiendo información, qué tipo de información le están pidiendo, en qué periodos, etcétera, ¿no? Cómo están contestando. Entonces, en ese sentido, si ven ustedes la base, entonces no trae números. Cuantitativa es el hecho de que podamos hacer operaciones, de que yo pueda sumar, restar, sacar promedios, sacar medias, sacar tasas. Eso es una base de datos cuantitativa. Esta es cualitativa, trae cualidades. Cada una me está diciendo cuáles son las cualidades de esas solicitudes de transparencia. Aquí también que es importante cuando ocupen este sitio, en las descargas hay diferentes formatos. Tienen diferentes formatos. CSV, TSV y XML los lee Excel. O sea, eso lo lee Excel sin ningún problema. JSON no lo lee Excel. Eso sí necesitan ya un procesador de bases de datos. Pero CSV, TSV y XML lo pueden leer perfectamente en Excel. CSV es que está separado por comas, que quiere decir que cada uno de mis valores, donde ustedes ven la línea, va a ser una coma, ¿no? TSV es que son como tabulados, ¿no? Entonces, son como columnas. Entonces, cada uno está separado de esa manera. Yo les sugiero CSV porque son más ligeros. Esos formatos son más ligeros. ¿Cuáles son los contras, por así decir, de CSV? Que después, el CSV lo abren perfectamente en Excel. Después, cuando guarden, un CSV no te va a permitir trabajar con diferentes hojas de datos. ¿Qué son hojas de datos? Que voy a tener hoja 1, hoja 2, hoja 3. Eso no se puede con un CSV. Un CSV solo trabaja con una hoja de datos. Entonces voy a tener que guardar como XML, ¿no? Voy a tener que transformar a un formato de Excel. Esta es esa base. La descargué antes porque la verdad temía que el internet me jugara choco. Aquí te dice al menos la descripción de los datos y aquí abajo tenemos un diccionario de datos corto, pero al menos sabemos un poquito qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Antes de incluso abrir la base puedo saber que, ok, voy a encontrar un folio, voy a saber la fecha de ingreso de la solicitud y la dependencia. Con eso sí podemos jugar rápidamente con fecha de ingreso, dependencia. ¿Esto qué nos ayuda? Mucho antes de que yo descargue la base, sé qué variables tiene. Entonces, mucho antes de que yo empiece esta descarga o haga filtros, puedo empezar a generarme preguntas. ¿Qué quiero saber de esta base? Ok, quiero saber a qué dependencia le pidieron más solicitudes, en qué tiempo. Entonces, ¿con qué juego? Juego con fecha de ingreso y juego con dependencia. Quiero la dependencia y la respuesta. Quiero saber cómo se están equilibrando, quién está negando información, quién está dando más información. Entonces, antes de que yo empiece como toda esa descarga, es bueno que sepan el diccionario de datos, aunque sea corto, para que desde ahí ustedes empiecen a decir, ya que tengo la base, ¿qué cruces voy a hacer? ¿No? ¿Qué preguntas voy a hacer? Lo digo tanto para académicos, investigadores, periodistas, creo que aplica para todos, que cuando trabajamos con una base de datos, lo principal es hacernos preguntas, ¿no? La base de datos se convierte en una fuente extra que tenemos y le empezamos a hacer preguntas. Quiero que me diga algo los datos, ¿no? Fecha límite de respuesta, texto de la respuesta, país y estado. Entonces, esa es esta base.
Si se fijan, hay cosas que Excel lo hace por default muchas veces y nos hace más difícil la lectura. ¿Qué pasa? En antecedentes, no, aquí en descripción. Descripción de la solicitud, pues obviamente viene toda la solicitud que están haciendo, lo cual quiere decir que es texto muy largo, ¿no? Entonces, como puede ser que Excel me lo mantenga en una celda muy chiquita, a como puede ser que me haga esto. Entonces, en este caso es muy difícil. Son de las cositas que tenemos que empezar como a modificar en las bases. Fechas de ingreso vienen por día, mes, año y hora. Traen un formato de día, mes, año y hora. Cuando empezamos a ocupar bases de datos y empezamos a hacer ciertas tablas dinámicas cortas, este formato de fecha no nos funciona. No nos funciona porque cuando yo hago una tabla dinámica, yo quiero saber, dime por mes cuántas solicitudes entraron, ¿no? Pero al tener este formato que dice día, mes, año, fecha, no nos va a funcionar. Vamos a tener que modificarlo a solo día, mes, año. Entonces, esa es como la parte que tenemos que hacer. Esto, aunque son datos abiertos, siempre requieren cierta limpieza de nuestro lado por cómo las trabajemos y por qué queremos encontrar, ¿no? Entonces, alguna de las cosas también que se tienen que fijar es que esta base o esta hoja de datos, si se fijan, es muy larga. ¿Qué quiere decir que es muy larga? Que hacia abajo tiene muchos registros, tiene más de 7,000. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a bajar? Empiezo a dejar de ver qué significa cada columna, qué se representa cada variable. Entonces, de lo primero que necesito hacer es ponerme aquí. Y donde está esta parte de datos, aquí, siempre hay una, en vista, siempre hay una parte en Excel que en vista se llama inmovilizar. ¿Qué me hace el hecho de inmovilizar? Inmovilizo solamente mi primera fila, inmovilizo mi primera fila o mi primera columna, lo que yo quiera inmovilizar. ¿Para qué? Para que no se esté moviendo constantemente. Entonces, solo voy a poner inmovilizar fila superior. Entonces ya no importa hasta dónde yo baje, siempre voy a saber cuál va a ser mi variable. Eso es muy importante, porque en esta base lo único que vamos a ocupar ahorita van a ser filtros y búsquedas. Entonces necesitamos saber qué significan mis variables, ¿no? Si yo me hubiera puesto, déjenme quito vamos a poner movilizar. Si yo me pongo aquí en la celda, es la B2, y le pongo inmovilizar paneles, lo que hace Excel es que siempre inmoviliza como en los límites de donde yo me estoy poniendo, ¿no? Entonces, si yo me pongo en la B2, va a inmovilizar la columna A y va a inmovilizar la fila 1, ¿no? Entonces, si yo me pongo a la mitad de la base de datos de la hoja, entonces va a inmovilizar casi en la columna G y en la fila 6, en la que yo me ponga, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de dónde nos posicionamos. El ID en este caso creo que solo es numérico, o sea, solo nos dice el número de solicitud que es, no es tal cual un ID. El folio, ese contaría más como nuestro ID porque es el folio de nuestra solicitud. Entonces, esa es la que yo voy a ir a buscar después si requiero más información o esa es la que no se debería de repetir. Si yo las busco, para filtrarlo nada más nos ponemos en la primera fila y aquí hay un embudo. Y aquí le ponemos filtro. Este folio, bueno, aquí lo ven como una operación porque es muy largo el número. Este número no se debe de repetir porque según esto, cada una es una solicitud. Entonces, ese sí nos serviría más como un ID. Un ID es algo que simboliza el hecho de que no se repita. Vamos a ver qué son estas que tiene como un número. Es que es porque es muy grande. Déjenme. Sí, miren, esto es lo que hace Excel. O sea, no se espanten de repente cuando lo ven. Hay que cambiarles como los formatos. Porque lo que hace también es que cuando son números demasiado largos los pone en este formato. Entonces hay que cambiar los formatos, ¿no? Aquí en fechas, voy a dejar esto aquí. Uy, es que no puedo con el micrófono y la copo. Fechas, acuérdense, sí tendríamos que
modificar lo que estamos teniendo aquí porque yo necesito ver qué dependencia tiene más solicitudes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si hacemos una tabla dinámica muy rápida, solamente seleccionamos todo y nos vamos a insertar y ponemos una tabla dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cuando selecciona todo mi rango de datos, no toda mi hoja de datos. Ya le pongo aceptar. Para esto yo ya sé qué significa cada una de mis variables. Sí les sugiero que nunca empiecen a hacer tablas dinámicas o hacer filtros sin conocer antes sus variables. Entonces con eso ya fecha de ingreso, dependencia, ¿no? Entonces vamos a ver, si se fijan tenemos aquí dependencias. Déjenme ver hasta arriba. Dependencias es a quién se la piden. Entonces, vamos a ver, este es órgano. Esta es la parte de órgano de gobierno. Entonces, con dependencias yo creo que podemos sacar algo. Aquí está. Entonces, dependencia. Lo de la tabla dinámica es muy sencillo porque lo único que hacemos es una nueva tabla a partir de nuestra tabla. Entonces, ahí es cuando quiero una pregunta. ¿Qué quiero saber? Quiero saber cuántas dependencias reciben cuántas solicitudes de información, ¿no? ¿Cuántas reciben cada una? Entonces, ¿cómo la estructuro? Mis registros van a ser las dependencias. A esa le quiero contar cuántas veces se repite, ¿no? Entonces, a dependencias las voy a poner en filas. Entonces, voy a ver todas las dependencias a las que le han hecho una solicitud de transparencia en Ciudad de México. Y son muchísimas. Son 155, no, como 152, porque esto me lo pone aquí abajo. Como lo único que le quiero decir a Excel es, quiero que tú me cuentes cuántas veces se repite esta dependencia en esa base de datos. Es lo único que le voy a decir. Entonces, dependencia la voy a jalar a valores. Y nada más me fijo que aquí donde ven valores, ¿sí se ve? Sí. Donde dice valores, que en este caso va a decir cuenta. ¿Por qué? Porque es un formato de texto. Entonces Excel dice, pues lo único que yo puedo hacer es contar, yo no puedo sumar, ¿no? Al final, ¿qué hace Excel? Excel nos ayuda, ¿no? O sea, acelera todos los procesos que muchas veces los hacemos manuales, ¿no? A lo mejor ustedes dirían, pues pongo filtro y voy contando cuántas veces se repite. No, o sea, Excel eso lo hace rápido. Y aunque es la computadora, a mí siempre me decían, bueno, al final la computadora es tonta, porque la computadora hace lo que uno le dice. Entonces, si yo no le digo a la computadora, quiero que cuentes cuántas veces se repite cada una de las dependencias, Excel no va a entender si yo no doy bien la instrucción. Entonces, Excel puede hacer otra cosa. Aquí en esta parte, es lo que les decía, es fácil que Excel sí lo haga de esta manera porque son letras, es texto. Entonces, Excel dice, yo no puedo hacer otra cosa más que contar, ¿no? Yo no te puedo sumar, no te puedo restar, no puedo hacer nada, solo voy a contar. Entonces simplemente cuenta cuántas veces se repiten, y lo que vamos a hacer para que esté más fácil de leer esto es que ya que tenemos nuestra tabla dinámica con lo que queremos que esta es información corta, vamos a copiar y pegar dentro de la misma con el clic derecho y la vamos a poner aquí donde dice solo 1, 2, 3. ¿Qué es lo que hace? Que me quita la tabla dinámica. Entonces, ¿por qué? Porque si no, yo cada vez que regreso adentro de la tabla voy a estar viendo los filtros a un lado. Yo ya acabé, esta ya es una tabla. O sea, entonces, siempre hagamos como nuestros cruces en diversas hojas para no confundir. Entonces, aquí ahorita yo ya le quité la tabla. ¿Qué necesito siempre con hojas de datos o bases de datos así sean cortas? Limpiarlas. ¿En qué sentido? Elimino espacios, ¿no? Yo no quiero espacios aquí arriba. Etiqueta de fila sería dependencia. Esto en lugar de cuenta de dependencia le pondríamos número de solicitudes. Y lo otro que hago siempre es que, si se fijan, tenemos 153. Lo que hago es que siempre donde tengo mi total general y mi conjunto de datos, voy a meter un espacio. Le voy a poner insertar para insertar un espacio.
Son 7,373 solicitudes de transparencia. Este número siempre tengo que revisar que sea este número. Aquí donde dice recuento, aquí si ven aquí abajo, te dice cuántos registros tienes. Le tienen que restar 1 porque es -1, que es del nombre de mis variables. Tengo 7,373 registros. Entonces, ese número, siempre que hago tablas dinámicas, tiene que ser el mismo aquí. Si por algo es diferente, es que algo hice mal y tengo que ir para atrás, ¿no? ¿Por qué ponemos este espacio? Porque ahorita lo que yo quiero saber es quién ha tenido más. Entonces, si me voy aquí donde estaba el embudo también y vamos a poner ordenar de mayor a menor, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo cual suena bastante lógico porque lo que estamos revisando son las solicitudes de transparencia hechas por la cuestión del temblor del 17, ¿no? Si yo no tuviera este espacio aquí, este total general, este 7,373, se mete cuando yo le digo ordéname de mayor a menor. Entonces sí necesito el total, porque sí necesito saber cuántas son, pero necesito que siempre haya un espacio, o sea, una fila que divida mi conjunto de datos. Mi conjunto de datos llega hasta aquí. Y mis operaciones. Del 155 para abajo, yo puedo hacer las operaciones que yo quiera. Puedo sumar, puedo restar, puedo dividir, lo que yo quiera. Pero mi conjunto de datos solo va a abarcar de aquí para arriba. Porque cuando yo haga filtros, cuando yo haga órdenes de mayor a menor o al revés, eso es lo que va a hacer Excel. Excel con ese espacio le estás diciendo hasta aquí llega el conjunto de datos. E incluso en eso se tienen que fijar cuando hacen bases de datos. Nunca pueden dejar una fila completa vacía, porque entonces Excel ya no cuenta. Por ejemplo, si yo tuviera toda la columna B llena y del 155 para abajo todavía tuviera números y le diría cuéntame, o sea, súmame todo, Excel sumaría hasta aquí, hasta el 153, a pesar de que yo tuviera números abajo, a pesar de que yo seleccionara toda la columna, porque Excel va a decir, yo cuento hasta donde hay un espacio, yo ya no te cuento más. Entonces, por eso necesito esto aquí. Aquí ya vimos que obviamente son para la Secretaría de Desarrollo Urbano, para la Comisión de Reconstrucción, para Cuauhtémoc. Esto te suena lógico, porque Cuauhtémoc fue de las alcaldías más afectadas. Benito Juárez también fue otra. Con esto, ¿qué podemos sacar? Pues podemos sacar simplemente, aquí vamos a ver el contexto de la información que estamos teniendo. Ustedes disculparán, pero un mosquito se puso en mi lente. ¿Cómo lo exploramos también? Tenemos las fechas, ¿no? Entonces, en las fechas tenemos que hacer lo otro que dijimos. Tenemos que limpiar esta fecha. ¿Por qué? Porque ahora lo siguiente que yo necesito es ver cómo se fueron dividiendo en el tiempo esas solicitudes. Si ustedes ven, aquí tenemos solicitudes desde el 17 hasta el 23. Entonces, una cosa que también sí siempre hacemos es, nunca trabajamos con datos originales, ¿verdad? Entonces, con este triangulito de aquí, selecciono todo lo que hay en la hoja de datos. Ahí sí no solo selecciono mi conjunto de datos, selecciono todo lo que haya en la hoja y me lo voy a llevar a una hoja nueva. Y aquí lo copio todo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque hacemos muchos movimientos en las hojas de datos o en las bases de datos y necesitamos tener una original en donde no se movió nada. Por si algo yo tengo que regreso a mi original y ahí veo. Pero en realidad nunca trabajamos con los datos originales. Siempre, si no guardamos el archivo por separado, sí copiamos y pegamos en otra hoja y sobre eso trabajamos, ¿no? Entonces aquí esto se puede quedar como original y aquí como copia, espérense. Aquí le vamos a poner como copia de trabajo. Entonces, como aquí pusimos un filtro, podemos poner un filtro. Y cuando lo hago, no me está, me está mostrando solo los años. Podemos probar si así podemos ver si no necesito limpiar esa variable para hacer
otra tabla dinámica. Vamos a ver cómo los toma. Entonces la fecha de ingreso, si son años, imagínense, quiero saber cuántas solicitudes de información le hicieron a cada dependencia por año. Entonces tengo que pensar primero, ok, ya tengo esa pregunta en la cabeza, ¿cómo la estructuro? ¿Qué pongo en mis filas y qué pongo en mis columnas? ¿No? ¿Qué van a ser mis registros? Acuérdense que en esta les comenté, cada registro es una solicitud de información. Cada columna es una característica de esa solicitud de información. Entonces, cuando yo tengo esta nueva, donde digo, quiero saber cuántas solicitudes ha recibido cada dependencia por año, mis registros, que se convierten en las dependencias. Cada registro va a ser una dependencia. Y las columnas van a ser los años. ¿Por qué? Porque va a ser la característica de cada dependencia. ¿Cuántas solicitudes has recibido? Entonces yo sé que suena como muy teórico y muy como de, ¿por qué me tengo que poner a pensar en todo eso? Pero necesitan ponerse a pensar en cómo hacen las preguntas y cómo reestructuran a veces bases de datos para poder ocupar las que ya existen o crear las propias. Entonces vamos a ver si acaso no les tengo que limpiar la fecha de ingreso. Entonces en filas volvemos a poner a las dependencias y en ingreso ahora vamos a probar a ver si con las columnas. Sí, miren, solo me agarró años. Entonces, sí está bien, solo lo voy a crear así. Entonces ya ocupé dos cosas, filas, columnas. Valores. ¿Cuál es mi valor? Mi valor es las dependencias, porque le voy a decir ahora, ese conteo que me hiciste general, ahora desarrollamelo a través del año. Entonces, lo que vas a volver a contar van a ser las dependencias, pero esta vez de manera como desagregada, ¿no? Entonces, la dependencia la voy a volver a jalar acá. Y déjenme quitar este. Entonces ya lo que hace es que ya me dice a través del tiempo. Acuérdense que necesito ver antes de quitarle el formato de tabla dinámica que este número concuerde con el que ya sé, ¿no? Entonces al momento que sí concuerda, se lo voy a quitar para poder trabajar con ella de mejor manera. Entonces copio y pego sobre la misma tabla. Y ahí está, ¿no? Entonces aquí que empiezo a borrar espacios. Yo no quiero espacios. Cuando trabajas con bases de datos no quieres espacios, no quieres colores, no quieres nada que como que rompa con una base como muy cruda. Mi primera está aquí, entonces todas estas se van. Sí, todas estas se van y esta se convierte en dependencia. Y estos son los años, ¿no? Esta también se va. Esta está muy grande. Y ya. Estos errorcitos que les pone, ¿por qué se los pone? Porque al final 2017, 18, 19, 20, 22, 23, Excel está diciendo esto es un número. No es un número, o sea, esto es un número que guardaste como texto. Excel, cada vez que pone sus errorcitos es como adelantándose de no quiero que cometas un error, si vamos bien o nos regresamos. Entonces le decimos Excel, omite todo ese error porque en realidad no es un error, está bien que esté guardado como texto. Pero, o sea, se los digo porque muchas veces les causa ruido. Y acuérdense aquí también el espacio en mi total general. Entonces ahora ya habíamos visto quién era el que tenía más. Ahora vamos a ver a través del tiempo quién tiene más y cómo se fueron desarrollando. Y si ustedes se fijan, en realidad en 2017, hasta acá abajo tengo los totales por año. Si se fijan, en 2017 y 18 fue cuando se hicieron, pues yo creo como el 50%, son 2.421. Si quiero saber cómo se fueron repartiendo el número de solicitudes a través del año que hago, pues solamente
Cuando pongo una fórmula en Excel, siempre pongo un igual. Eso es lo que le marca Excel. Quiero poner una fórmula, quiero hacer una operación matemática. Entonces, esto es una operación matemática muy simple. Mi total son 7,373. Quiero saber qué años tienen el mayor porcentaje de las solicitudes de transparencia acerca de la reconstrucción, ¿no? Entonces, divido el total del año que me interesa entre mi total general, Esto lo jalo a mis otras columnas para no volver a hacer la operación. Ya ven que me equivoqué y no les había dicho. Esto, acuérdense que Excel trabaja con celdas. No, Excel no trabaja con valores, Excel trabaja con celdas. Entonces, al momento que yo le estoy diciendo que divida B155 entre I155 y después jalé la fórmula erróneamente, lo hace de manera consecutiva, ¿no? Entonces, cuando yo le dije copia toda esta fórmula en las siguientes, dividió C155 entre J155 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, en realidad, no quiero que haga eso. Aquí lo que te está diciendo es no puedo dividir entre 0, ese es el error que está marcando. Entonces vamos a decirle que siempre divida entre la misma. Y aquí ya lo ponemos y ya, ahora sí. Y aquí simplemente, aquí todo el mundo dice, bueno, pero el por cien y el porcentaje y bla, bla. Es lo que les digo, Excel, el punto es hacer la vida fácil y sencilla. Y Excel aquí tiene el porcentaje y simplemente lo convierte a porcentaje. Entonces, aquí tenemos que el 66%, o sea, 6 de cada 10 solicitudes de transparencia que se han hecho en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, se hicieron en realidad en los 2 primeros años, ¿no? ¿Qué pasa? Pueden pasar muchas cosas que también tenemos que analizar, ¿no? Leer lo que les digo, este es un punto de partida. Puede ser la gente, puede ser, ciudadanos comunes, pueden ser académicos, pueden ser investigadores. Sí estuvieron muy interesados, obviamente, el primer año y mucho más el segundo año, o sea, después del temblor, en qué estaba pasando con la reconstrucción en 2018. Por eso es que las solicitudes de transparencia se concentran en este periodo. Pero ¿qué pasó después? O la información ya fue muy fluida, que honestamente lo dudo, ¿no? Al final también esto, véanlo de esta manera, el dato es un dato y el dato no tiene toda la verdad. O sea, el dato por sí mismo no vive, sino vamos a la calle y vemos si esa realidad se puede acoplar al dato, ¿no? Yo desde mi ángulo no podría decirles, bueno, yo creo que las solicitudes de transparencia bajaron porque la gente ya tiene mucho más a la mano la información de lo que ocurrió con la reconstrucción, porque honestamente desde mi punto periodístico no lo es. O sea, hay mucha información que no se abrió, hay mucha información que falta sobre qué se hizo. Hay muchos edificios que si incluso ustedes van por la ciudad, hay edificios que siguen sin reconstruirse, ¿no? Entonces, es esta cuestión de qué pasa con estos edificios. Pero si se fijan, el 18 fue cuando fue el boom de las solicitudes para que la gente quería saber qué está pasando con la reconstrucción, ¿no? Y a quien más le hicieron, aquí fue a Secretaría de Finanzas. Este año fue a Secretaría de Finanzas, que también esa es otra, ¿no? Es el único año en el que tiene más solicitudes de transparencia. ¿Por qué? Porque la gente, investigadores, académicos, querían saber en qué se está gastando el dinero de la reconstrucción, ¿no? Pero después ya no les hacen ninguna pregunta. La gente ya no hizo ninguna pregunta. ¿Por qué? Puede ser igual, es lo que les digo, hay que preguntarnos hacia dónde me muevo ahora a partir del dato. Hay muchas cosas que Secretaría de Finanzas te dice, ya no es mi campo. O sea, yo te puedo decir dinero, cuánto, pero a lo mejor no te puedo decir para qué edificio se va a ir, entonces a lo mejor eso sí te lo dice Secretaría de Desarrollo Urbano. O sea, ¿por qué después del 19 la gente ya no le hizo preguntas a Secretaría de Finanzas sobre el proceso de la reconstrucción? Se fueron desagregando en otras. Si ven, por ejemplo, en el 21 se crea una comisión. O sea, hay una comisión ya para la reconstrucción, que supongo se creó en el 19, porque a partir del 19 es que empieza a tener solicitudes. En el 21 es quien tiene más. Sí, en el 21 es quien tiene más, es la Comisión para la Reconstrucción. Entonces, ¿qué pasa?
el gobierno simplemente empieza a canalizar todo hacia una sola vía, ¿no? Es como ya no estés preguntando a todos estos organismos, pregúntale a la Comisión de la Reconstrucción. Y hacia allá te mandaban hacia la Comisión de la Reconstrucción, ¿no? El último año, bueno, 2023, ya casi no hay solicitudes de transparencia sobre el tema. ¿Y quién más tuvo? A pesar de que Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es quien tiene más en todo el periodo, en realidad cuando las tuvo fue en el 17, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Es lo que les digo, estas como preguntas que hacemos es un punto de entrada. Es como ese scouting que hacen primero para decir hacia dónde puedo moverme más. Ok, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos sacar todas las de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque ya sabemos que es quien concentra en todo mi periodo total, y ver con ellos ya, aquí tienen la descripción o el tipo, no, creo que el tipo de solicitud solo es información pública. Sí, otros datos. Podrían ver en otros datos porque le ponen como, por ejemplo, tienen esto. Ay, espérame, ya. A dónde mandaron bienes y recursos. Tienen como un poquito la descripción. Fecha límite de respuesta, texto de la respuesta, país, estado y fecha de respuesta. Entonces, también otra cosa que podemos hacer es, tengo aquí una fecha de respuesta y tengo una fecha de ingreso. Este es 3 de enero, este es 11 de enero. Vamos a ver si con este formato lo podemos marcar así. Sí. Miren, otra cosa que podemos hacer es esto. Aquí voy a quitar decimales. Decimales. Aumenta, quita. Esta diferencia que puse aquí, es la diferencia entre la fecha en la que ingresa la solicitud de transparencia y la fecha de la respuesta. ¿Con qué podemos ver también aquí? Ok, ¿en dónde te estás tardando más? ¿Dónde es donde sí me... Y honestamente no es por ser incendiaria, pero es como, ¿dónde es donde me estás negando la información, no? O sea, ¿dónde me estás dando vueltas? Porque desde mi lado es una cuestión de pocas dependencias son totalmente abiertas a decir, aquí está mi información. Me han tocado muy pocas que sin querer, honestamente creo, han dado mucha información y después te dan tantas vueltas que pareciera que intentan cansarte. Esto lo digo a nivel federal, aún me siguen llegando respuestas de recursos de revisión de 2023, o sea, de 2023, en donde le dicen al sujeto obligado, sí le tienes que contestar porque diste una respuesta mal, bla, bla, y donde al sujeto obligado le vale 3 cacahuates y sigue sin contestarme a pesar de que ya le dijeron que sí tenía que contestarme. Entonces aquí podemos ver la diferencia. Aquí obviamente hay unos que son negativos, porque quiere decir, voy a ver cuál es el que es negativo. Este fue el 20 de diciembre de 2022. Porque no tiene fecha de respuesta. O sea, quiere decir que ni siquiera se ha contestado. Supongo. Pero si vamos a ver cuál es el mayor que tengo, hay una que se hizo el 26 de marzo de 2019, pidió recursos etiquetados y presupuesto de organizaciones destinadas a la reconstrucción y le contestaron hasta el 6 de agosto de 2020, o sea, es más de un año después. Entonces, eso es donde podemos empezar a ver lo que les decía, empezar a explorar qué queremos. Y este fue para el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal. Honestamente desconocía esa dependencia. Entonces, este es de solicitudes. Esto es puramente solicitudes. Esta otra base que tiene el instituto es de recursos de revisión. Entonces, aquí ustedes pueden ver desde la ponencia, que esto también pues es interesante saber quién está contestando, lo votado, que hemos votado en ponencia, fecha de resolución, el tipo de resolución,
el número de expediente, que aquí, por ejemplo, también en realidad este es el que podríamos marcar como un ID porque no se debe repetir. El sujeto obligado, ¿qué nos sirve? Lo que podemos mezclar mucho a veces con esto es ver, por ejemplo, si ya tenemos algo en nuestras solicitudes de transparencia, ya estamos viendo a quién le piden más, ahora veamos los recursos de revisión, ¿no? Porque quiere decir que no solo, puede ser que empate el que no solo a quien le están pidiendo más, también lo está negando más, ¿no? O a quien le piden más, sí es quien entrega más porque no están los recursos de revisión. Entonces, este no lo podemos comparar obviamente con la otra base porque la otra solamente fue de la cuestión de la reconstrucción y estos son recursos de revisión creo que generales que ellos tienen. Entonces, no, estos son sobre agua, pero aquí lo que pueden ver, por ejemplo, es como por coyuntura, ¿no? En cuestión del agua, pues fue el año pasado lo que ocurrió en Benito Juárez, de saber qué contaminante tenía el agua. La gente sí estaba preguntando, estaban queriendo hacer estudios para que les dijeran con qué estaba contaminada el agua, pero los organismos no estaban contestando. Entonces aquí está la solicitud también, el sentido. ¿Qué podemos hacer como antes incluso que las tablas dinámicas? Recuerden solamente ocupar los filtros para saber más o menos con qué te encuentras, ¿no? Aquí está el sujeto obligado, aquí está el sentido, que aquí te dice si se confirma, desecha, se modifica. Entonces todo esto nos da una idea también, por ejemplo, de cómo está funcionando pues aquí mismo el instituto, ¿no? Dependiendo de la ponencia, cómo están contestando. El sentido acotado, que es como un poco más corto, o sea, si se fijan aquí tengo muchísimas categorías. En este sentido, tengo confirmar, desechar, modificar y dar vista, ordena, sobreseer aspectos novedosos, o sea, es como mucho más larga. Esta es más corta, si entregó información, si no, si podemos ver aquí tenemos 494 recursos de revisión. Simplemente para ver rápido, veamos quiénes no entregaron información. Son 36, sí son la minoría, o sea, en realidad casi en todos sí entregaron información. Y sí entregó información 392, entonces tenemos fácil más del 80% que sí entregó información. Y déjenme quitarle este filtro. Voto diferenciado, controversias, instrucción. Esta para lo que le sirve pues es esto, ¿no? Mucho yo creo que es en el hecho de decir la ponencia, creo que es importante saber cómo están contestando aquí incluso cuando mandamos nuestros recursos de revisión y saber qué sujeto obligado sigue estando hasta arriba, ¿no? Aquí en realidad va a estar más acotado a ciertas alcaldías porque yo creo que fue mucho esta parte que les digo de cuando hubo la contaminación, pero aún así podríamos verlo de manera rápida como les mostré hace rato. Nada más viendo aquí, vamos a ver de los sujetos obligados. ¿Dónde está mi sujeto obligado? Aquí está. Sujeto obligado son estos y aquí está. Son 492 que sí cumple con los que yo tengo acá y en realidad aquí es lo que les digo, a pesar de que son bases que son oficiales, todas las bases requieren limpieza. Entonces, si se fijan, por ejemplo, las alcaldías, hay unas en altas, en bajas y con acentos y sin acentos. Entonces, obviamente todo eso se tiene que limpiar porque me los está contando dobles. O sea, cada registro es me lo cuenta como uno diferente, ¿no? Entonces, yo buscaría homogeneizar todo para que no cuente eso. Eso siempre lo tienen que hacer, siempre tienen que revisar eso, así la base de datos venga de la persona más confiable para ustedes, siempre tienen que revisar ese tipo de errores porque ocurren y ocurren mucho. Entonces aquí en realidad, si se fijan, aunque yo quisiera hacer más o menos un conteo rápido, no es tan sencillo porque tengo jefatura de gobierno de la Ciudad de México y jefatura de gobierno de la Ciudad de México con acento. Entonces tengo 3 diferentes registros para uno mismo, lo cual suma 7, pero aún así como que me cambiaría todo este orden. De hecho, veo que esto nos ayuda justamente, por ejemplo, a eso. La base tiene buena información, pero siempre fíjense en eso. Si
Si lo vemos ya aquí, déjenme quitar esto. Honestamente, cuando ahorita la veía, yo decía, tengo muchas categorías, o sea, se le piden mucho a muchos distintos órganos sobre el agua. Pero ya que veo, casi todos se están duplicando o triplicando. Y se duplican o triplican por simplemente errores de que unas son altas, otras son bajas, unos tienen acentos, otros no tienen acentos. Entonces todo eso es lo que en algún momento tienen que limpiar sí o sí, siempre que, miren, por ejemplo, aquí tengo sistema de aguas de la Ciudad de México y sistema de aguas de la Ciudad de México con acento. Entonces en realidad estos no son 166, estos tendrían que ser... un poco más complicado. Esperen, es que tendrían que ser 239, lo que lo pondría hasta arriba de a quien le están pidiendo información sobre el agua, ¿no? Entonces, siempre fíjense en eso. Me parece que son recursos como muy buenos los que podemos ocupar a partir de aquí. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda. Pues mira, por ejemplo, aquí, ¿qué errores fue el que vimos? Sistema de aguas de la Ciudad de México. Es que aquí, fíjate, aquí tengo dos, ajá. Podría cambiar primero uno, al menos. Aquí, te vas aquí. Y aquí en buscar, vamos a reemplazar. Vamos a poner buscar este que puse, el que está en alta, sistema de aguas de la Ciudad de México, y lo voy a reemplazar solo con sistemas. A ver cómo se va el otro. Bueno, si no voy a crear más todavía. Sistema de aguas. Agua. Y vamos a ponerle que lo reemplace. Aquí ya te pone que ya hizo 78 reemplazos, ¿no? Y le voy a poner aceptar. Aquí todavía se van a marcar estos, pero después tengo otro todavía que debe ser sistema de aguas de la Ciudad de México con acento. Esta que es de buscar. Esta podemos ponerle aquí. Esta era altas y bajas. Sistema de aguas de la ciudad. ¿Es con acento? No, sí, con acento. Y tengo pues espérenme, aquí tengo esto, espérenme. Vamos a ver, era aquí, sujeto obligado. Tengo 36, porque ya marqué la columna en donde solo quiero que esté, ¿no? Entonces ya tengo estas que son 33 y esta igual la voy a poner acá, voy a poner que busque este y lo reemplace por el sistema de agua. Entonces, ay, perdón, es que no puedo con ambas cosas. Entonces ya aquí lo que haría justamente es eso, o sea, me va a reemplazar, o sea, lo que le pido con esta herramienta chiquita que es buscar y reemplazar, le digo, busca este término, que en este caso sería el sistema de aguas de la Ciudad de México, y reemplázalo solo por sistema de aguas. Pero antes selecciono la columna en donde quiero que busque ese término. Porque como tenemos como 2 o 3 columnas con mucho texto, puede ser que dentro de esas mismas columnas también existe el término. Entonces no quiero que lo toque, solo quería que tocara el de órgano. El de órgano, entonces ahí le digo, busca esto y cámbialo por esto. Esa es como la forma medio más automática de hacerlo aquí, en ese sentido. Y también cuando son, por ejemplo, acentos, igual. Nada más se tienen, lo que les ayuda es saber cuál es el error. Y en realidad los errores son puros acentos, por eso es que los está dobleteando. Entonces, solamente es que ustedes definan, ¿voy con acentos o sin acentos, no? Yo entiendo la parte de, en la escritura del buen español que ocupamos acentos. Muchas veces cuando trabajo con programadores odian los acentos,
porque empiezan a meter errores, lamentablemente. Entonces, hay veces que si no son bases muy grandes, te dicen, ¿sabes qué? Mételos sin acentos. Ya después, si se hacen otras herramientas, visualizaciones, etcétera, se ponen acentos. Pero en este sentido, la tabla dinámica lo que les ayuda es primero ver el error, es de por qué se está duplicando, ¿no? Porque si no, no nos daríamos cuenta. Era lo que les decía en el filtro, yo simplemente dije, hay muchísimas categorías, o sea, hay muchos, pero no había visto que se estaban repitiendo. Entonces, ya que lo identifican aquí, pueden usar el buscar y reemplazar y nada más le dices, búscame tal y reemplázamelo con tal. Y ya. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo ok? Bueno, pues espero que con esto como que medio que se hayan dado una idea de qué es lo que viene en la página de InfoCDMX. La verdad es lo que les digo, estas páginas se están haciendo cada vez más, no lo vi, por ejemplo, bueno, no, es que no lo vi, no lo ocupé. Se están haciendo cada vez más para que los usuarios se queden en la página, no salgan de ahí, por eso es que aquí ustedes también pueden agregar filtros. Pueden agregar filtros, aquí dice selecciona un campo y es casi lo mismo, o sea, es muy similar a Excel, simplemente donde quieren agregar el filtro, digamos que es en estado. Y de aquí que quiero buscar, no sé, México, que sería Estado de México, ¿no? Y aquí son las de Estado de México. Se están haciendo mucho así para que el usuario se quede y para que ustedes no sientan la necesidad de llegar con alguien que tenga que saber de bases de datos o que digas, es que en qué lo bajo, en CSV, en XML, en JSON, o sea, cuál es el formato que me sirve, ¿no? Entonces, estas páginas se están haciendo mucho para eso y después de todas formas se pueden descargar todos los datos o incluso sus consultas, ¿no? Y pues lo que les sirve es eso, ¿no? Lo que les contaba. Esto es un punto de partida. Aquí podemos empezar a ver, digo, aquí esto fue como muy sencillo y muy rápido, pero esto nos da una guía de, por ejemplo, quién estuvo pidiendo más, en qué años les estuvieron pidiendo más, lo que les decía de la reconstrucción, simplemente cómo es que después el tema se fue dejando. Nosotros como periodistas hacernos autocrítica y yo creo que también investigadores académicos, realmente es un tema del que ya no hay nada que pedir por transparencia, o sea, realmente solo vale 60 solicitudes de transparencia, cuando es lo que le digo, ustedes caminan por cualquier zona y hay muchísimos edificios que siguen iguales, ¿no? Y que dicen que están en proceso de reconstrucción. Y pues de mi parte es todo, creo que ahora viene mi compañero de Escuela de Datos y pues ya, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dani. Espero que toda la información de hoy les sea de utilidad en futuras investigaciones periodísticas, notas. Ahora sí que me voy a echar el anuncio antes de presentar a Omar. Pues descarguen estas solicitudes, utilícenlas y pues ante el escenario en el que estamos valdrá la pena que las puedan justo archivar, replicar, lo que sea. Ahí en este portal de solicitudes de información, pues son casi 19 años de lo que se ha preguntado en Ciudad de México, son más de 1 millón de solicitudes registradas. Y en el caso de recursos de revisión, son aquellos de acceso a la información pública y denuncias de transparencia, y son más o menos 7 años, los 7 años del pleno o de los plenos que la comisionada Nava ha sido parte, entonces pues ahí hay una variedad de cosas que se pueden hacer, cruces interesantes de los sujetos obligados a los que les pidieron información, qué información se recurrió y en su momento el pleno que determinó de abrir o no esa información. Entonces, pues bueno, descarguen las bases y espero que les sea de utilidad. Ahora vamos a iniciar con el segundo taller. Con nosotros está Omar Luna, quien es comunicador y analista de datos. Él tiene experiencia de más de 8 años en comunicación para el cambio social y pedagogía de la data. Esto le ha permitido trabajar con importantes instituciones de escala nacional e internacional como la Open Knowledge Foundation, Fundación Latitudes, centralamericana.com, Transparencia, Contraloría y Datos, Tradata,
entre otras. Y actualmente es líder de comunicación para la iniciativa de Escuela de Datos de la TAM desde SocialTIC. Bienvenido, Mar, y pues esperamos sea todo de mucha utilidad. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todas por esta oportunidad. También agradecerle a la comisionada Nava y a las autoridades de Open Knowledge que han hecho esto posible. Bueno, ahorita quiero probar la compu, entonces me van a dar chancecito para ver si me abre todo. En lo que funciona, se me olvidó decirles una cosa para aquellas que están en línea y las personas que nos acompañan todavía ahorita en presencial, si nos apoyan con un QR que por ahí anda, que es como la encuesta de satisfacción, y ese también nos ayudará a nosotras para facilitarles la constancia de asistencia. Me parece que ahí en lo del QR, que está por ahí pegado, y para las que están en el Zoom, miren, ahí está la encuesta de satisfacción, si nos ayudan para que tanto nos viertan sus comentarios y también nosotras tener la oportunidad de darles tiempo las constancias. Y a los que están en Zoom, pues ahorita me parece les están poniendo el link para que le den clic y nos apoyen. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, gracias por ese anuncio porque pude revisar el equipo ofimático, entonces agradezco muchísimo eso. Bueno, pues gracias a Dani por hacer una introducción sobre cómo hacer el aprovechamiento de los datos. Entonces, esta sesión va en consonancia con eso, pero lo que nosotros queremos a través de este taller es que ustedes emprendan algo que diría cualquier editor de moda, que es básicamente educar la mirada. No sé si ustedes han escuchado ese término, que básicamente podría ser la contemplación de una obra de arte, podría ser algo que a ustedes les llama la atención, ir al parque y contemplar la naturaleza. Entonces, de la misma forma, queremos que ustedes contemplen los datos. Y a través de esta herramienta que se llama Open Data Editor, queremos que ustedes aprendan a educar su mirada datera. Es como pensar en los Thundercats y decir, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces, eso es lo que nosotras queremos hacer con nuestras bases y tablas de datos, que ustedes las tomen y digan, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces, a través de esta sesión, pues lo que nosotros queremos hacer son 4 cosas. Primero, identificar cuáles son los problemas comunes que ustedes tienen a la hora de trabajar data. Segundo, perfilar Open Data Editor como una herramienta de trabajo datera que puede coadyuvar o contribuir a lo que yo deseo realizar. En tercer lugar, no es lo mismo que yo se los diga a que se los cuente, entonces vamos a implementar una serie de procesos demostrativos de la herramienta. Si usted tiene computadora, bajó la herramienta, perfecto. Si no, acompáñeme, o sea, sígame a hacer este camino datero junto a mí, no me deje solo en esta perdición datera, entonces acompáñeme a hacer magia datera de manera colaborativa. Y por último, ponderar de qué manera puedo fortalecer mi trabajo datero a partir de la información que yo obtenga en este taller. Listo. Igual si tienen dudas, consultas o inquietudes, pues estoy a la orden para el desorden datero. Primero lo primero, no es lo mismo que yo les cuente, vaya, vamos a hablar de los errores comunes sin que nosotros podamos hacer una especie de comercial. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos SocialTIC, somos una organización que trabaja tecnología digital para el cambio social y lo hacemos a través de 3 tipos de aristas: infoactivismo, seguridad digital y lo que me corresponde a mí, que sería el área de datos abiertos. Entonces, a través de eso, nosotros tenemos 4 pilares que son transversales en nuestra organización, que son la investigación, la formación, el acompañamiento y sobre todo la construcción de comunidad, porque todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 12, 13 años de seguir este caminar, y a través de lo que nosotros hacemos dentro del ecosistema, básicamente nosotros hacemos eventos de comunidad como Datos y Mezcales, donde socializamos ciertos proyectos e iniciativas de interés para la comunidad datera. Este fue el último que tuvimos, que fue sobre datos, mezcales y ballenas, en apoyo a la campaña ballenasjugaz.org. Se pueden meter, es verdad, es verídico eso. Entonces, para que ustedes puedan ver de qué va la iniciativa. Y también nosotros tenemos un curso que ustedes pueden consultar en escuela de datos.online, que se llama Datos para Compas. No sé si alguna vez ustedes han trabajado con comunicólogos o han incidido en comunicación y les piden de alguna u otra manera justificar qué es lo que hacen.
Entonces no solo, y la gente dice, no, es que comunicación solo hace memes, o solo le da retweet a lo que dijo la comisionada, o solo publica el comunicado y no pasa nada. Entonces para eso es este tipo de cursos y acciones. Justificar con base en la evidencia por qué hago lo que hago desde el área de comunicación. Entonces eso nos ayuda de alguna manera a respaldar estratégicamente qué es lo que yo hago desde mi área de comunicación y también puede ser utilizado para la incidencia. Listo. Ahora ya termino mi comercial y empezamos a hablar de cuáles podrían ser las principales problemáticas o inconvenientes que nosotros podemos tener a la hora de trabajar datos. Entonces, a partir de eso, ¿a cuántos no nos han pasado? O sea, que empezamos a trabajar en el Excel, en la tabla de datos y nos sigue saliendo null, error, FA y div, y uno dice, no sé qué está pasando, porque si le sigo metiendo datos se siguen poniendo bien feos, hasta que al final te queda así como está cargando. Entonces uno se queda así como ansiedad intensamente que no haya que hacer, y en ese sentido pues a veces nos toca zambullirnos en el trabajo datero presumiendo nuestro mejor rostro. Y nos toca igual que Shakira. Quizás no sepa lo que estoy haciendo, pero me veo muy bien haciéndolo, como diría un meme de TikTok. Entonces, en ese sentido, pues, a veces uno tiene que trabajar la tabla de Excel con lo que puede y con lo que tiene, porque no sabe a quién recurrir, porque le dijeron a uno, vas a trabajar el Excel, y uno así como, ¿por qué? Entonces, en ese sentido, pues, lo que nosotros queremos es que empiecen a identificar cuáles podrían ser las principales problemáticas que pueden llegar a experimentar. Y a veces lo que sucede es como lo que es la limpieza que estaba haciendo Dani, pasé un PDF a un Excel y me quedo así. Y yo me quedé así con cara de, no sé qué hacer con las celdas en blanco, no sé a qué se refiere permanencia, no sé a qué se refiere hashtag vuelo, no sé a qué se refiere privado. Entonces muchas veces uno se queda como en un limbo datero, que está ahí, pero uno dice, ¿y ahora qué es lo que yo puedo hacer para caminar dentro de esta vorágine datera? Entonces, para eso, pues, nosotros lo que tenemos aquí en la mesa y lo que les venimos a presentar, pues básicamente es una herramienta que se llama Open Data Editor. Entonces, Open Data Editor es una herramienta de código abierto desarrollada por Open Knowledge que básicamente está pensada para profesionales, entusiastas y perfiles no técnicos de tal manera que puedan explorar, validar y publicar datos de manera sencilla y gratuita. Entonces, básicamente es lo que nosotros queremos hacer por medio de esta herramienta, que ustedes puedan zambullirse de una manera inicial en algún proceso colaborativo de datos, donde ustedes puedan de alguna manera sacarle provecho a ciertos elementos de previsualización de datos. Entonces, ahí uno se puede poner a pensar en ese sentido. Un momento se puede quedar pensando uno, así como, sí, o sea, sí la desarrolló Open Knowledge, pero yo vi una expresión que me irrumpió. O sea, yo vi algo en ese concepto que presentó el panelista que básicamente me llamó la atención y que me deja muy intrigado. ¿Qué sería eso de Frictionless Framework? Que no mencionó el panelista, pero que sí estaba en su slide. Entonces, cuando se refiere a este tipo de proceso, es básicamente cuando usted le genera ruido a la data. ¿Qué significa el ruido? Que la ñ está desconfigurada, que la tilde salió como no tenía que ser, que salió mayúsculas y minúsculas. Entonces, básicamente es un marco de referencia con el cual nosotros queremos que ustedes puedan deshacerse de esos ruidos, puedan identificar esos ruidos y de tal manera que ustedes puedan empezar a trabajar con datos tabulares. Entonces hay gente que se queda, ¿qué es un dato tabular? Y se queda así como, es que no concibo que es un dato tabular. Un dato tabular básicamente es algo que se estructura y se vacía en filas y columnas. Es básicamente el ejercicio que les hizo Dani Guasos, que ustedes vean las dependencias, los años, cómo les respondían en el tiempo cada una de las instituciones. Es básicamente eso, la dependencia vaciada de esta forma en filas y los años a lo largo del tiempo, esas son las columnas. Porque algunas personas no pueden estar como familiarizadas con este tipo de términos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá o desean que proceda. Listo. Si no, yo veo que Dani me mira de manera sospechosa. Perfecto. Muy bien.
Y entonces por esa razón nosotros hemos pensado que Open Data Editor es para ustedes, o sea, no es así como me lo voy a quedar yo, nos lo vamos a quedar en Socialtic o en Open Knowledge, sino que es básicamente realizada por gente datera para gente que quiere incursionar en datos. Entonces, en ese sentido, no se puede llegar se puede poner a pensar, ¿para quién es Open Data Editor? Entonces, Open Data Editor es pensado para personas que tienen nulos conocimientos de programación, que no saben qué es Python, qué es R, qué es una cadena de texto, que es un flotante, o sea, que es todo ese lenguaje específico que muchas veces nosotras no dominamos, pero que nos han pedido trabajar tablas de Excel donde trabajamos. También está pensado para periodistas, investigadores y activistas de sociedad civil, de tal manera que puedan fortalecer procesos de incidencia y de verificación de información, y también cualquier persona que desee incursionar en los procesos de calidad y consistencia de datos. Es decir, yo vi una tabla que me irrumpió de candidaturas judiciales, me voy a meter a ver qué pasa. Entonces todo eso pues es básicamente cualquier persona que vio algo ahí que le llamó la atención y quiere de alguna manera constatar que lo que está sucediendo y lo que se está publicando es lo que es. Listo. Sobre esa base, ¿qué puede hacer Open Data Editor por ti? Esa es una buena pregunta. Primero, hace que los datos sean más interoperables, fáciles de entender y rápidos de usar, que es interoperable, que no sea tan complejo comparar filas con columnas, que sea un proceso sumamente sencillo a través del cual ustedes puedan inmiscuirse en los procesos de datos. También una ventaja que tiene es que los archivos se exploran localmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cargan en ninguna nube, pero ustedes si vienen una tabla en internet, como vamos a ver en el ejercicio demostrativo, pueden añadirla a la tabla, a la herramienta, para que ustedes puedan trabajarla localmente desde su compu. Y por último, pues es un trabajo colaborativo datero constante. Es decir, si ustedes vieron algo que les llamó la atención y que sienten que la herramienta les falta, se le puede escribir a las chicas de Open Knowledge para decirle, creo que a esta herramienta le faltan todas estas cosas que vimos en el taller con Omar. Entonces, en ese sentido, pues, resolvemos problemas, vemos aprendizajes y sorteamos buenas prácticas para que ustedes puedan utilizar este tipo de elementos. Y por ende, si a ustedes me preguntan en qué parte de la metodología, esta es la metodología que nosotros seguimos en la escuela de datos, que se llama la tubería de datos, que parte desde una pregunta que nosotros nos podemos hacer, así como lo que presentó la comisionada Nava, ¿cuánta agua pasa por mi casa? Esa es una pregunta generadora. Entonces, a través de esa metodología, lo que nosotros empezamos es aterrizar el trabajo de datos de tal forma que nosotros podamos presentarlo. Y presentarlo, la gente dice, un gráfico de pay y unas barras. No necesariamente. Puede ser, por ejemplo, el cuento que nos acaban de leer, por ejemplo, puede ser la implementación de la Holotito, que anda por ahí saludándolas a todas. Entonces, eso es presentación. De qué manera yo puedo pensar en mi audiencia, la finalidad del tema y cómo puedo comunicar estratégicamente la data que yo tengo para que la gente haga algo con eso. Entonces, dentro de ese proceso, nosotros hemos identificado que esta herramienta se alimenta básicamente de un proceso que está en medio, que está entre la pregunta y cómo se canaliza a una audiencia determinada. Y esa es básicamente la verificación. La verificación es básicamente ver la confiabilidad y veracidad de la data, curarme en salud, porque hay gente que lo publica y hace un reportaje y después, fíjese que lo vamos a tener que bajar porque todos los datos son falsos. Entonces, en ese sentido, pues, para eso sirve esta herramienta, para verificar datos que nosotros tengamos y que después no nos llamen así como, tienen que bajar eso, pero ya están los artes. No, bájenlo. Entonces, para evitarnos todo ese tipo de cosas, pues, nosotros tenemos esta herramienta para todas ustedes. Listo. No sé si tienen preguntas de la tubería de datos porque me salté solo un montón de pasos, entonces puede ser que alguien tenga alguna duda, consulta o inquietud. Qué bueno que todo está muy claro. Perfecto. Listo, y entonces a partir de eso, pues, lo que vamos a hacer a través de esta sesión es empezarles a demostrar cómo es que funciona la herramienta. Entonces, para eso, pues, es sumamente claro que tengamos varias cosas en mente. Primero, ¿con qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con algunas bases de datos que ya están curadas de InfoCDMX y de estado abierto. En ese sentido, la comisionada Nava y también Soledad Rodrigo nos planteó estas 3 bases de datos.
nosotros las curamos y las procesamos para que las pueda trabajar la herramienta. Y de todas esas, pues decidimos quedarnos con la data de mujeres, que recientemente acaban de publicar, que son mujeres y cuidados. Entonces, a partir de eso, pues, antes de ir al Open Data Editor, momento, lo que nosotros queremos hacer por medio de este ejercicio, quiero ver, son 3 cosas. Entonces, primero queremos trabajar una serie de corte de datos. Para quien no sabe qué es un corte de datos, es una extracción de una gran fotografía o de una gran imagen de datos. Entonces vamos a trabajar con esos cortes de datos. También vamos a educar la mirada con Open Data Editor para que ustedes puedan ver de qué manera se pueden identificar los errores más comunes. Y luego vamos a verificar esas problemáticas dateras que se pueden presentar con la herramienta. Para que después, al final, que nosotros tengamos nuestras bases de datos, quedemos como Pedro Pascal, contemplando nuestra base de datos y dándole un caluroso beso datero, datalobesco. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el espacio de demostración. No sé si alguien tiene dudas o preguntas hasta acá. ¿Todo muy claro? Ah, muy bien. Perfecto. Entonces nos vamos a meter de lleno a la herramienta. Listo. Para las personas que nos acompañan desde la distancia, comentarles que nosotros también les socializamos a Soledad Rodrigo algo que estoy proyectando en estos momentos, que son una serie de ejercicios basados en los cortes de datos y también la base de datos original con la cual nosotras vamos a trabajar. Entonces aquí le voy a dar una previsualización para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver si da de sí. Perfecto. Ahora lo que yo voy a hacer es que lo voy a poner en 200 porque yo sí soy una persona que tiene astigmatismo, entonces necesito ponerlo en gigante para que ustedes lo puedan ver también. Entonces yo tengo como 4 o 5 de astigmatismo, entonces me toca así. Listo. Entonces aquí ustedes pueden ver la base de datos que nosotros vamos a trabajar, donde tenemos el folio, que es básicamente la carpeta donde se empieza a llenar la solicitud, cuándo fue que ingresó, cuál es la dependencia, es decir, desde la fiscalía, las alcaldías, jefatura de gobierno, entre otras, cómo es el órgano de gobierno, es decir, qué características tiene, si es autónomo, si es de administración pública, si es de poder judicial o de alcaldías. Aquí nos empieza a decir también cuál es la descripción de la solicitud, el estatus de la solicitud, si está terminada, medio plazo o no se le contestó a la persona, de qué manera se enteró, de qué manera se han enterado, si es electrónica, si es manual o si es escrita, y de ahí nos empieza a decir el tipo de solicitud y otros datos que pueden ser o no de interés. También tenemos fecha de límite de respuesta, cuál fue la respuesta que le dieron a la persona que preguntó. También nos empieza a decir el texto de la respuesta, o sea, qué dice literalmente, así con comas, pelos y señales. La fecha de la respuesta, país y estado, es decir, México, Ciudad de México, Edomex, entre otros. Listo. Entonces, para hacer este ejercicio, pues nosotras lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter de lleno en la herramienta, que la tengo por acá, que se llama Open Data Editor, para que ustedes la puedan ver. Entonces, básicamente, esta es la interfaz, donde ustedes pueden empezar a trabajar lo que nosotras tenemos entre manos. Entonces, la interfaz no es tan complicada como un Excel o como una hoja de cálculo de Google, sino que lo que busca básicamente es que ustedes puedan vaciar la data ahí y empiecen a hacerle y preguntarle cosas. Eso es lo que básicamente nosotros queremos identificar. Ustedes lo que pueden hacer es que, por ejemplo, se puede poner en español o en inglés, pero el problema de que lo hayan hecho así es que solo los botones principales les van a salir traducidos. Entonces uno se queda así como, ahí tengo una observación que hacerle a las chicas de Open Knowledge. Entonces eso sí está en proceso, entonces reconozcamos que hay algunas cosas que sí nos puede dar la herramienta y otras no. Y en ese sentido, pues aquí nosotros podemos cargar nuestros archivos. ¿Cómo podemos cargar nuestros archivos? Pues básicamente yo ya tengo la carpeta de los ejercicios en mi compu. Entonces está por acá y nos empieza a decir desde dónde lo queremos subir. Si desde nuestra compu, desde nuestro internet, si queremos hacer archivos individuales o queremos hacer un conjunto de datos que estén en un folder. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, porque no tenemos mucho tiempo, ahí tengo 12 minutos, le vamos a dar desde nuestra computadora y vamos a agregar una o más carpetas. Listo.
que yo veo que ella ya va a subir la data, me encanta. Perfecto. Y ahí tiene dos personas que le pueden ayudar a supervisar si se equivoca. Va, excelente. Entonces, en ese sentido, pues, lo que nosotros tenemos entre manos es que le voy a dar agregar a una o más carpetas, le voy a dar seleccionar, y a partir de eso me va a abrir el disco duro, pero no se preocupen. Tenemos que buscar dónde es que tenemos nuestra curaduría de data y nos vamos a ir a escritorio, ahí está en inglés que es de desktop. Entonces acá, nos vamos por acá y yo ya lo tengo acá, o sea, ustedes descargan la carpeta, dice ejercicios, pero lo mío es demostración. Listo. Y entonces acá nosotros lo que podemos hacer, si se fijan, yo le di clic ahí, y no pasó absolutamente nada. Se ve que no lo identifica. ¿Por qué? Porque el comando me está solicitando subir solo carpetas. Solo carpetas. Entonces ahí yo ya me estaba desesperando. Entonces, relax. Entonces aquí le damos regresar y aquí nos llevamos toda la carpeta que diga demostración. Entonces le damos abrir. Y uno puede decir, bueno, nada pasó. O sea, nada pasó, se subió la carpeta, ¿dónde están los archivos? Me urge, ya me están pidiendo esta solución a este problema datero. Tranquilos, aquí hay una flecha desplegable donde están todos los casos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ahí sí, tranquilos, porque a veces uno, Dios mío, y se desespera y después se desconfigura el programa, entonces, tranquilos. Entonces, en ese sentido, pues, esta es una forma de hacerlo, pero también nosotros lo podemos hacer desde internet. Por ejemplo, nosotros tenemos esta base de datos que también se le pasó a las participantes, que es esta misma, y ahí nosotros le podemos dar compartir. Entonces aquí es importante que diga compartir para cualquier persona que tenga acceso al enlace. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros tenemos correos institucionales, lo tiramos y después me pide acceso. Ayer me pasó con Soledad. O sea, le pasé todo este ejercicio y me pide acceso. Y yo, oh, por Dios. Entonces, en ese sentido, pues aquí nosotros tenemos que ver de qué manera está restringido. Entonces está restringido para SocialTIC o cualquier persona con el enlace. Y aquí yo le tengo que poner el último, cualquier persona con el enlace. Le doy copiar, le doy hecho. Y aquí nosotros nos podemos regresar a la herramienta. Nos vamos a la carga de archivos que está aquí el botoncito, nos vamos por acá. Y lo que podemos hacer es irnos a la segunda pestaña que dice agregar data externa. Listo. Entonces ahí nos empieza a decir, bueno, ¿dónde está el URL con el cual me vas a probar en esta sesión? Entonces ahí yo le doy control V de vaca, V de vendetta, como diría Rosalía, y entonces nosotros le vamos a dar agregar. Vamos a ver. ¿Ya está? Esa es la que está en el Google Drive. Listo. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y eso queda en el Google Drive? ¿O dónde queda? No, eso queda albergado en tu disco local. Entonces, eso está trabajando desde un disco local, no se va a modificar. Por ejemplo, si la comisionada nada me lo manda, entonces yo lo tiro ahí y lo puedo trabajar en mi compu y ella está tranquila de que nadie le va a tocar absolutamente nada. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Alguna duda o inquietud sobre la carga de los archivos? ¿No? Qué perfecto. Todo más claro y transparente. Que la apertura sin excepción, hashtag. Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la carpeta de la demostración y nos vamos a ir, por ejemplo, a la opción que se llama campos duplicados. Entonces, aquí lo que yo necesito de su parte es que empecemos a educar la mirada. A ver, veamos. ¿Por qué consideran ustedes que está en rojo eso? A ver. Perfecto, perfecto. Soledad ya está educando la mirada. Y lo que nos empieza a decir, por ejemplo, es que esa tabla dice folio 2 veces y tipo de solicitud 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta tabla? Y que básicamente vamos a hacer a lo largo de este ejercicio. Que muchas veces las personas que levantan este tipo de información somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces, lo que nos ayuda el programa es básicamente a momento. Antes de irte al Excel con Dani Guaso, yo lo que necesito es que corrijas estos campos duplicados. Entonces, un campo es básicamente el encabezado con el cual yo empiezo a vaciar toda la información que necesito dentro de mi base de datos. Entonces, en este momento vamos a proceder a cambiar ese tipo de información.
Entonces, igual si nosotros nos falta todavía y decimos, no, todavía no confío del todo en Soledad. Siento que me puede estar diciendo cosas para quedar mal con alguien. Entonces yo me puedo ir aquí a reporte de errores y aquí básicamente en reporte de errores nos empieza a decir, oh, mira, Soledad tenía razón, sus pensamientos claros y decisivos. Entonces en ese sentido nos empieza a decir lo mismo. Las columnas en el encabezado tienen el mismo valor y tienen que ser únicas e irrepetibles dentro de cada uno de tu vaciado. Listo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que podemos renombrarlas, o sea, podemos hacer una especie de limpieza de datos con el cual nosotros podamos, recordemos que esta va a ser limpieza de datos sencilla, no de revolución industrial con lo que hace Dani Wasson, mis respetos, hashtag, sino que lo vamos a hacer de manera sencilla. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Nos vamos por acá y le podemos dar doble clic, por ejemplo. También tiene una flecha por acá que dice rename, por ejemplo. Entonces yo le puedo dar con el clic derecho y ahí te salen todas las opciones. Entonces aquí es sumamente importante que nos vayamos a la base de datos original, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos por acá y empezamos a ver si aquí es folio, ¿cuál será el campo correcto? Entonces aquí nos vamos y nos empieza a decir fecha de ingreso. Ese es el que tenemos que poner. Alguien por favor anote para que no se me vaya a olvidar. Perfecto. Y aquí en tipo de solicitud que está en guión bajo, dice electrónica. Nos vamos para acá a la base de datos original y aquí nosotros podemos ver que la persona en la base original le puso medio de entrada. Entonces esas son las correcciones que nosotros vamos a proceder a hacer. Me encanta porque ella sí va siguiendo cada uno de los pasos. Que la veo muy concentrada, cosa que me encanta. Entonces vamos a darle doble clic y entonces le vamos a poner, permítame, voy a bajar el micrófono porque no puedo con guión bajo, teniendo micrófono. Listo, ya le puse yo fecha de entrega. Entonces le di Enter y ya tengo el primer cambio. Entonces puede ser que a nosotros nos pase, bueno, yo ya hice los cambios, pero no está pasando absolutamente nada. ¿A qué se debe eso? Es que esto es lo que nosotros tendríamos que hacer con nuestras bases de datos en hojas de cálculo, estar guardando los cambios a cada rato. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente ponerle guardar cambios y ya el error se fue. Dijo adiós. Perfecto. Y no sé, no me acuerdo de vamos a volver por acá, lo bueno es que tenemos la base original, medio de entrada. Bien, volveré a bajar el micrófono porque no puedo escribir con guión bajo. Y aquí yo ya hice el segundo cambio. Entonces te dice, no, es que no lo ha guardado. Si no se guarda no pasa absolutamente nada. Entonces aquí nosotros le damos guardar cambios. Entonces ya tenemos nuestra primera corrección. ¿Nos salió? ¿No nos salió? ¿Quieren que se vuelva a repetir? ¿Queda alguna duda? ¿No queda del todo claro? También las personas que nos ven a la distancia, espero que nos hayan podido seguir, porque a veces uno explica demasiado rápido. Entonces, si hay alguna duda, consulta o inquietud, aquí está Soledad para leer sus comentarios. Listo. Perfecto. No, si no queda nada, si no hay alguna duda, consulta o inquietud, pues podemos pasar al siguiente caso para que ustedes puedan ver qué otro tipo de errores se pueden identificar al momento de trabajar este tipo de data. ¿Sí? Listo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta dentro de esta base de datos? A ver, cuéntenos. Que ustedes ven y dicen, no, es que yo siento que le faltan como cosas. Ella se queda así como, no le veo ningún problema. Perfecto, comisionada. Exactamente, hay campos vacíos en la sala. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser que cuando nosotros recibamos la base de datos, que nos vayan a socializar, nosotros necesitemos contrastar con la base de datos original y en ese sentido pues nosotros podemos empezar a ver que nos faltan los campos las filas 2, 5, 6, 7 y 8.
Entonces, nosotros nos vamos a la base de datos original y vamos a ver qué institución y qué órgano de gobierno hace falta acá. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a ver que se repite un patrón recurrente. ¿Y cuál es el patrón recurrente? Que alguien borró o sacó de la sala todo lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Justicia de la CDMX. Acabo de identificar algo que vale la pena analizar. Entonces, en ese sentido, pues también este tipo de herramienta te sirve para poder identificar ese tipo de campo faltante. Entonces, yo puedo ver qué es lo que me hace falta y a partir de eso, pues empezar a hacer una especie de complemento o de limpieza sencilla complementaria de la herramienta. Entonces, a partir de eso, pues nosotros podemos darle doble clic acá y darle control C y nosotros nos podemos ir a el área de celdas faltantes y aquí le podemos dar control V. Entonces ahí nosotros ya estamos complementando la base de datos que tiene celdas faltantes, que verdaderamente le hace falta algo con lo cual nosotros podamos trabajar. Entonces aquí, o sea, estamos 10.000% seguros que el InfoCDMX nos mandó esta base y que le hacen falta datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Por supuesto, yo confío en todo lo que me mandó Soledad. Entonces, a partir de la base de datos original, entonces yo me voy a llenar lo que me hace falta. Pero recuerden, si yo paso de la base original que estoy trabajando para acá, no se guardó. Entonces tenemos que ir viendo que cada cosa que nosotros vayamos modificando y que nosotros vayamos haciendo, simple y sencillamente se vaya guardando. Entonces aquí, como tengo registrado pues lo que tenemos que ir haciendo es guardar cambios, porque si no, no se va a guardar. Y aquí pues vamos a terminar las que nos faltan para que ustedes puedan ver, porque estoy viendo que ya se me acabó el tiempo. Listo. Perfecto. Entonces ya tengo la de Fiscalía General de Justicia, le doy guardar cambios, voy a ver si es verdad que lo guardó. Listo. Fiscalía General de Justicia y aquí está. Si se fijan ya quedó guardadito el cambio. Listo. Y luego nos vamos a ir por acá que le hace falta todo lo de órganos autónomos. Le vamos a dar doble clic y control C que es copiar y nos vamos a ir a lo que nos falta que es control V de pegar. Listo. Lo hemos hecho de manera sencilla porque a veces lo que sucede es que pueden ser bastantes datos, pero esto sirve para datos sencillos. Listo. Entonces ya guardé los cambios 1000 veces, vamos a ver si es cierto, me voy a pasar al original en la que estábamos y ahí está. Está divina la base. Perfecto. Listo. Un tercer caso puede ser por ejemplo. Que simple y sencillamente, pues pasé la base de datos de un PDF a un Excel, pero se empezó a dar cuenta de cosas. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el error ahí? Exactamente, no tiene los títulos de las categorías. ¿Y qué significa eso? Que si yo me voy a fact-chequear los pensamientos claros y decisivos de la comisionada, pues básicamente te empieza a decir, el encabezado y los títulos de las categorías tienen un valor faltante. Échale un ojo a eso. Entonces, a partir de eso, pues nosotros nos vamos por acá y tenemos que ver que nos hace falta el título de la columna 1, de la 3 y de la 5. Entonces, a partir de eso, pues nosotros nos podemos ir a la base de datos original. Recuerden, 1, 3 y 5. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a ver qué es lo que hace falta. Folio, dependencia y, quiero ver, folio de dependencia y, medio de entrada. Esa mera. Cosas que pasan. Y entonces a partir de eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente decirle, tengo la base de datos original, sé que con esto puedo trabajar, entonces voy a empezar a renombrar los campos. A este que está en blanco en el 1 le pongo folio, a este le podría poner, si no me equivoco, dependencia. ¿Listo? Y a este que le hacía falta,
No era medio de entrada, me equivoqué, ya ven. Exactamente, qué bueno que tengo varios pares de ojos por acá. Y entonces Dani Guaso me coadyuvó. Trabajo colaborativo de Atero. Entonces a partir de eso, pues yo ya tengo los campos que me hacen falta, pero recuerden que todavía, como yo no he guardado absolutamente nada, pues me empieza a decir que todavía hay errores en la sala. Entonces a partir de eso, pues nosotros le damos guardar cambios. Y ya nosotros tenemos lo que nos hacía falta dentro de eso. Listo. ¿Alguna duda o preguntas acá? Listo. Otra cosa que nosotros podemos identificar, por ejemplo, y este ya es el último ejercicio ya para ir finalizando, que ustedes pueden ver, es el hecho de que pueden haber este tipo de cosas. Que, por ejemplo, alguien dentro de la base empezó a escribir ciertas cosas dentro de los números de folio. Entonces uno se puede quedar, bueno, hay 3, pero no sé cómo hacer para bajar. Entonces lo que puedo hacer es reporte de errores. Entonces a alguien se le ocurrió poner, hola, ¿cómo estás? Adiós. Dentro del folio. Y la comisión, no, ¿quién fue? Entonces, en ese sentido, nos empieza a decir la base de datos. Esa columna solo tiene números y alguien te escribió letras. ¿Qué onda? Entonces, en ese sentido, pues, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es empezar a ver nuestra base original y empezar a contrastar cuáles son esos números de folio para poder empezarlos a trabajar. Entonces, por ejemplo, el folio 1, pues el más sencillo, aquí le damos control C. Yo confío en que es la base, me la pasó Soledad con total confianza, entonces transparencia ante todo. Le doy control V, yo confío en ella, entonces Soledad, este va a ser el número, según lo que usted me pasó. Entonces le voy a dar guardar cambios. Y entonces ahí ya se ve el cambio. Entonces, donde le dijimos adiós, a hola, y entonces ahora nosotros tenemos que empezar a bajar. Bueno, ¿dónde más podrá estar? A ver. Adiós. Perfecto. Entonces nos vamos hasta la celda 3251, que ya me la puso por acá, y le vamos a dar control C. Control C. Listo. Y le vamos a dar control V de adiós. Yo le puse el número, pero recuerden que si no guardo los cambios, el programa crashea. Y por último, pues, uno se puede preguntar, ¿dónde está el otro error? O sea, por más que lo busco, no lo encuentro. Entonces, nos vamos a reporte de errores. En la celda 1625, alguien me quería hacer quedar mal en este taller. Entonces, en ese sentido, nos vamos a esa celda, scrolleamos rapidísimo, aquí está el cómo estás. Y lo bueno es que la otra base hizo lo mismo. Control C. Y aquí control V. Y le decimos adiós al cómo estás. Entonces ya nos quedó nítida la base. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia en hola, adiós, cómo estás? Y los números. Que ahí sí hay que establecer una diferencia en que esa columna nosotros podemos diferenciarla a partir de los metadatos que ofrece. Para aquella persona que no sabe qué es un metadato, es el dato del dato. Es decir, qué categorías tiene ese número, qué características tiene, cuáles serían las descripciones que le podría dar la autoridad oficial sobre ese número, cuál podría ser otro campo. Entonces nos vamos aquí a metadatos y aquí nosotros tenemos una serie de opciones donde nosotros nos vamos a ir a algo que se llama esquema. Esquema que es básicamente la forma en la cual están organizados los datos de tal forma que me están proporcionando información. Entonces nos vamos a la opción nombre de columnas y ahí nos empieza a decir que la columna folio es un integer. ¿Qué significa eso? Que en lenguaje de programación significa que es un número que no tiene decimales, que es redondito tal cual y uno no le pone 3.1416 o 5.1620. Entonces lo que hace el programa es que automáticamente te empieza a clasificar la data según cómo se puede trabajar a una escala más avanzada. Entonces a través de eso nosotros también podemos poner, por ejemplo, si uno le podría poner todas estas clasificaciones, pero para eso pues tendríamos que profundizar en el diccionario y no tenemos tiempo.
Entonces aquí nosotros podemos poner, por ejemplo, descripciones más pormenorizadas, puede ser número de folio de solicitudes procesadas por InfoCDMX y estado abierto sobre datos y cuidados de mujeres de 2018 a 2023. Aquí puede ser descripción alfanumérica del número de solicitud. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es enriquecer el conjunto de datos para que cualquier persona, por ejemplo, si yo se lo paso a Dani Guaso, diga, ya sé qué es folio. Ya sé qué es fecha de entrada. Ya sé qué es estatus. Entonces ya con eso ella ya puede trabajar e incluso puede llegar a preguntarle a la comisionada, no, mire Omar, trabajó esto, es cierto esto. Entonces ahí es lo que se empieza a ver del trabajo colaborativo de Atero. Entonces yo lo abro, Dani lo baja y lo trabaja y luego con eso puede empezar a generar productos de generación de conocimiento trabajando de la mano con el InfoCDMX. Y por supuesto, ya para finalizar, porque no nos da tiempo de llenar todos los metadatos, es muy importante que nosotros le demos publicar. Entonces, cuando nosotros le damos publicar, aquí se nos abre esta caja donde nosotros podemos empezar a ver ciertas consideraciones. En primer lugar, te pone 3 categorías y uno dice, pero es que yo no entiendo nada de eso, ¿qué es eso? Entonces, nosotros tenemos 3 opciones para poder subir esto. Primero tenemos GitHub. GitHub es una especie de paquetería digital trabajada por desarrollo web para que la gente pueda trabajar códigos y bases de datos abiertas de diferente índole. Entonces ese es para desarrollo web. SICAN es algo que fue muy popularizado dentro de la ola del gobierno abierto, que básicamente es una función con la cual ustedes pueden subir su repositorio dentro de una especie de almacenamiento institucional de este tipo de herramienta. Aquí dice que va a estar disponible pronto, pero les quería enseñar cómo se ven las pestañas. Y Zenodo, pues básicamente es para proyectos pequeños relacionados con ciencia abierta. Por ejemplo, comunidades que están especializadas como en trabajar en la academia, trabajar con proyectos pequeños de investigación. Entonces, para eso sirve este tipo de consideraciones. Listo. Entonces, eso es lo que traía hasta hoy, pero yo voy a cerrar porque si no... Entonces, quiero ver... Estos son los metadatos que les decía, que básicamente son datos sobre otros datos que ayudan a explicar los detalles. Entonces, entre más específico sea, entre más información tenga, más riqueza ustedes van a tener. Entonces, es la data de la data, así como dice ese GIF que está ahí para que ustedes puedan ver. Y también se vuelve muy importante aclarar esto. De qué manera nosotros vemos Open Data Editor frente al trabajo de datos, porque hay gente que te dice, no, pero ya está OpenRefine. Y hay gente que te dice, no, pero es que está OpenRefine. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos hacer este tipo de aclaraciones para que ustedes puedan ver. Si nosotros lo pudiéramos conceptualizar, Open Data Editor es un baby OpenRefine. O sea, en el sentido de que básicamente nos sirve para documentar, describir y validar datos, compartir datos documentados de una forma estructurada y es para un acompañamiento bajo o medio. Es decir, no tengo muchos conocimientos, tengo premura de empezar a verificar este tipo de información y de esa manera puedo hacer algún tipo de validación que no requiera que yo incursione en elementos de programación. En cambio, OpenRefine lo que sí necesita es que ustedes manejen, por ejemplo, estructuras, clusters también, que el clúster es, por ejemplo, se repite 5000 veces la tilde mal escrita. Entonces, ese es un clúster. Entonces, a través de eso, pues es un poco más complejo y en ese sentido lo que ayuda, por ejemplo, es a trabajar datos limpios exportables y también requiere, por ejemplo, un conocimiento medio alto del trabajo de data. Es decir, entender qué es una expresión, qué es una transformación, qué es un clúster. Entonces, uno se queda así como, Dios mío, eso lo siento como en chino. Entonces, para eso no se preocupen, nosotros tenemos tutoriales en la escuela de datos.online que los pueden guiar paso a paso en ese proceso de limpieza y transformación de la data. Y pues, en ese sentido, ¿cuáles son algunas conclusiones? Primero, que Open Data Editor les ayuda a ver más allá de lo evidente. Es una herramienta pensada por y para quienes vemos que la tecnología tiene que ser como algo útil. La detección de errores, la curada en salud, como les dije, nos ayuda a mejorar nuestro caminar datero. El metadato, tal como vieron, es una descripción de la data, enriquece aún más el trabajo comunitario datero, tal como les había ejemplificado, y combinar estas aristas, pues, ayuda a tejer redes comunitarias.
Entonces, para finalizar, pues en primer lugar, nosotros tenemos una evaluación del taller. Ustedes pueden escanear el código QR. Sí, podemos escanear el código QR y a partir de eso, pues tenemos una serie de interrogantes que nosotros queremos que nos contesten. Entonces, en ese sentido, pues aquí tenemos la principal pregunta, que es ¿cuál es el aprendizaje que tú te llevas de este taller? Entonces, vamos a poner aquí el QR, vamos a poner aquí para que lo puedan escanear y aquí vamos a poner el principal aprendizaje que te llevas de este taller. Comenten sin pena, porque a veces los estudiantes le dicen a uno, no, todo claro, y después tengo una pregunta. Me dio pena preguntar. Entonces, lo que queremos ahorita es que ustedes puedan escanear el código QR y socializarnos sus impresiones sobre este taller. ¿Alguien que se quiera animar? Ahí, Soledad, que me evalúe. Sí, porfa, háganlo, porque después nos van a decir, vaya, ¿y cómo te fue en tu taller? Bien. ¿Por qué no preguntaron? Entonces ahí, perfecto, ya nos están empezando a decir. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Vamos a leer. Dice, conocimiento de una herramienta útil en las revisiones de bases de datos. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Listo. Muy bien. Conocimiento de una herramienta útil, el uso de la herramienta me parece útil, amigable. Sí, a veces uno piensa que es más fácil y después se topa con unos monstruos dateros. Sí, le da pavor a uno. Exactamente, también. Sí, porque a veces uno le dicen, vaya, hoy vas a trabajar el Excel y uno dice, ¿cómo? Entonces se queda con ese tipo de impresiones. Muy bien. Listo. Detectar errores en una base de datos. Mejorar procesos. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Vaya, de ahí tenemos otra interrogante. Entonces ahí nosotros queremos saber cómo evalúan los aspectos de la sesión. Entonces, en teoría, el mismo código QR les va a servir para eso. Si no, ya vamos a ver cómo solventamos. Entonces, queremos que nos digan si fue útil, educativa, interesante, didáctica y comprensible. Alguien necesita... ahí está, perfecto. Pues sí sirve, porque a mí los Menti a veces me dejan dubitativo. Perfecto. Entonces, ahí estamos viendo que sí la sintieron interesante, didáctica. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Excelente. Y bueno, ya para ir viendo la última interrogante de todo lo que nosotras socializamos, que hacemos en Escuela de Datos y Social TIC, sobre qué le gustaría tomar un taller. Por ejemplo, alguien puede decir, quiero trabajar, sí, yo también quiero que tomen un taller. En ese sentido, pues le gustaría un taller de datos para compas, por ejemplo, datos medioambientales, que sigamos profundizando en el trabajo que hace InfoCDMX y Estado Abierto. Entonces ahí compártanos también sobre qué le gustaría tomar un taller. O alguien puede decir, quiero mejorar mis métricas para justificar mi trabajo datero desde el área de comunicación e incidencia de mi organización. Todo eso es válido. Así que ahí compártanos. Tableau y visualización. Me encanta. Me encanta. Súper bien. A ver, ¿quién más? Sin pena. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Sí, no tengan ninguna pena. Ahí socialícenos, compártanos. Excelente. Conversión de formatos, sí. Esa es una fórmula que sí saca pesadillas a veces. Pero es muy útil, eso sí. Listo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera socializar por ahí? Aplicaciones y plataformas educativas. Bases para niños. Me encanta. Infancias. Sensibilización de adolescentes. Muy bien. Muy bien. Desde seguridad digital e infoactivismo también.
Base de datos, muy bien. Excelente. Depuración de bases, sí, muy importante también. Listo. El análisis Likert, otra cosa preciosa. Otra cosa bien preciosa. Muy bien. Listo. Bueno, muchísimas gracias por sus valoraciones. El segundo aviso parroquial es que nosotros tenemos un boletín de escuela de datos. Nosotros lo lanzamos ante dos cosas. Primero, que todas nuestras amigas y contrapartes se están yendo de las redes populares dominantes como Facebook y Twitter. Y están apostando por Mastodon y todo eso, pero es un proceso en construcción, entonces a veces no tiene interacciones, no están todas están regadas. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos lo que se conoce como tejer memoria datera. Entonces, ¿qué hacemos cada mes? Recopilamos recursos, herramientas, oportunidades y ciertos elementos del acontecer del mundo datero latinoamericano. Esto también surge por un análisis de competencia donde nos dimos cuenta que todos los boletines dateros es hicimos, logramos, celebramos, pero nadie está contando la memoria datera latinoamericana. Entonces, en ese sentido, estamos hilando datos entre todas y también para poder empezar a tener un lugar donde queden documentadas todas esas experiencias, iniciativas y recursos que nosotros tenemos en la mesa. Entonces, se pueden suscribir, está en Substack, que es una plataforma sumamente amigable, y cada mes, pues, nosotros hacemos un boletín especializado. Hicimos uno del mes del amor y la amistad, ya hicimos uno sobre datos y mujeres, cambio climático, y el más reciente sobre datos y cuidados. Entonces, si a ustedes les interesan los datos y cuidados, pues ahí está en la mesa. Y actualmente estamos preparando el siguiente, que si no me equivoco va a estar especializado en orgullo. Entonces, datos y orgullo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la mesa. Y pues bueno, para ir finalizando, pues que espero que hayamos quedado todas y todos como Pedro Pascal, dándole un afectuoso beso a nuestra base de datos recién limpia con Open Data Editor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Pues espero que sea de aprovechamiento y otra vez el comercial, descarguen las bases, que sean de aprovechamiento. Aquí están los datos de Omar y si Dani me acompañas les vamos a entregar de parte de la comisionada y el Info una constancia y un kit de... Muchas gracias y si nos regalan una foto, por favor. Gracias. Le doy el uso de la voz a la comisionada para un mensaje de cierre. Muchas gracias, Zule, Daniela, Omar. Sobre todo, pues a quienes nos siguieron en el Zoom, más de 100 personas han tenido aprovechamiento de este taller en virtual y por supuesto quienes están en presencial. También van a quedar toda la información grabada para que justo se pueda replicar, aprovechar y en cualquier momento que la quieran repasar va a estar ahí en el YouTube del Info CDMX. Y me gustaría, finalmente ya esta era, bueno, es nuestra última actividad de este bazar de apertura, así que me gustaría que tuviéramos en la última foto de este momento a mi equipo que me ha acompañado de Estado Abierto. Si se pueden apersonar en este espacio, les agradeceré a todas y todos. Y sobre todo porque hace sentido cuando estamos viendo tal diversidad de temas. Si por favor me ayudan, chicas, chicos, con sumarse, porque el éxito de, por favor pasen, no les dé pena, el éxito de este tipo de trabajos tienen una clave.
aparte de las distintas disciplinas, estamos hablando que hay personas abogadas, también diseñadoras, comunicólogas, hay politólogas, o sea, hay realmente mucho valor en la materia y sobre todo con la gran intención de activar derechos humanos, de garantizarlos, de alcanzarlo con esa sensibilidad y cercanía a las personas. No sé si por allá me hagan falta personas, ¿no? ¿Estamos todas? Bueno, hay otras quienes están en la virtualidad también apoyándonos desde Zoom y desde el equipo en el Info de la Ciudad de México. Agradecerles muchísimo porque a lo largo de estos casi 7 años hemos cambiado caras, hay sangre nueva, también hay quienes me acompañaron desde el primer momento en el Congreso de la Ciudad de México cuando me designaron como comisionada ciudadana, Zulema Oviedo y Enrique López. Y bueno, la verdad es que todas y cada una de ustedes tiene un gran valor. Me queda claro que por más ideas que podamos tener, si no hay cómo concretarlas, con quién llevarlas a cabo y sobre todo plasmar y dejar resultados de aprovechamiento colectivo, pues nos quedamos en los discursos y en los buenos deseos. Así que muchas gracias a todas ustedes. Gracias también a las 350 aliadas que nos han llevado hasta este momento a más de 15,000 acciones en estos años y sobre todo pues que nos quede el compromiso a todas como sociedad de utilizar esta información pública, de apropiarnos de este derecho humano a saber y también lo sumaré a entender porque de la manera en que podamos ejercer el uso de la voz y los medios de comunicación de manera más sencilla, vamos a ir tejiendo esta ola expansiva de derechos humanos y bueno, pues esta oportunidad se queda para la historia. Gracias a todas, chicas, chicos, por sumarse a este bazar de conocimiento abierto. Un aplauso a todas. Y a colegas de instituciones y actores públicos que estuvieron, de medios de comunicación, colegas periodistas, sociedad civil, en fin, la verdad es que enamorada de tejer con todas ustedes a lo largo de más de 30 años y bueno, pues seguiremos por acá. Gracias. Gracias. Gracias, chicas. Bueno, entonces, siendo las 14:45, damos por concluido el bazar de apertura. Muchísimas gracias.